Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buen encuentro. La invitada de esta noche es una reconocida, respetada artista plástica del medio, docente formada en la Universidad Nacional de Cuyo y enseñando, transmitiendo experiencias y conocimientos académicos en nuestra casa de altos estudios. Bien, el gusto de recibir a Cristina Bañeros esta noche. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Fito. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, al contrario, todo gusto. ¿Cómo nació en vos esta inclinación por las artes visuales, las artes plásticas? Y bueno, en realidad fue como pasa en muchas ocasiones, un poco la influencia de familiares. Yo tengo un tío que es hermano de mi mamá, que es artista, y casi toda su familia son artistas. Y para mí fue, este tío que te digo, fue un modelo muy fuerte, ¿no? Es decir, yo quería ser como él. Sobre todo le admiraba ese trabajo tan permanente, es decir, él siempre fue como un artista, como si fuera, él decía, un oficinista, es decir, se levanta temprano, trabaja hasta el mediodía, descansa, sigue trabajando y es como un trabajo así sistemático, ¿no? Y me gustaba mucho también los proyectos, siempre con algún proyecto interesante, de exponer en un lugar, en otro, los viajes para ir a exponer a otros lugares, verlo siempre contento con su trabajo. Yo creo que lo que más me impactó fue eso, es decir, encontrarme con alguien muy alegre y muy contento con su actividad. ¿Y cuándo, a qué altura de tu vida o de tu vidita empezaste a sentir eso? Sí, en realidad es un tío que no estuvo cerca. Ellos vivían en Rosario, por ejemplo, e incluso lo conocí cuando ya era una preadolescente, digamos, ¿no? Pero en casa, en la casa de mis padres, también había un ambiente propicio, porque a mi papá le gustaba muchísimo la música, a mi mamá le gustaba muchísimo también la música, y muy sensible ella en cuanto a la naturaleza, por ejemplo. Siempre me hacía observaciones: mira cómo está el cielo, mira cómo se ven los árboles. Es decir, de alguna manera también hubo como un aval o un clima propicio para que a mí me interesara el arte. Sí, ¿a qué escuela primaria fuiste? Hay una querida escuela, la Arístides Villanueva. Sí, ajá. Muy linda escuela. También tuve una etapa muy feliz en la primaria. También influyen los maestros que uno ha tenido, ¿no? A lo mejor en el sentido de, por ejemplo, en la secundaria tuve un profesor, Julio Ochoa, muy conocido también como artista y como profesor en la universidad. Teníamos plástica en la escuela normal y él como que me motivaba mucho, me alentaba, me halagaba por los trabajos que hacía. Entonces ese estímulo, ¿no?, de la mirada del otro, yo creo que fortifica ese deseo de seguir con eso que yo gozaba de hacerlo, digamos, sentía un placer. Y regresando un poquito de la secundaria, vamos a ir ahí, pero esa figura de los chicos dibujando, supongo que habrás empezado a dibujar, a garabatear desde muy chica, ¿o no? Sí, no así tan fuerte como otros artistas que cuentan eso, no paraba de dibujar, no. Me gustaba pintar, me gustaba dibujar, pero me gustaba mucho también bailar. No era una cosa así con una tendencia tan marcada donde uno ya ve y dice, bueno, esto ya es un talento. No, yo creo que el perfil de artista lo he ido construyendo con el tiempo. Es decir, yo creo que el talento y la vocación también se construyen con constancia, con pasión, con dedicación. Y bueno, yo me siento más de ese lado, ¿no? De las luchadoras, de las que insisten, trabajan con mucha continuidad y sin un talento así descollante como puede verse en otra gente. Se me viene una frase de Picasso, nada menos, que parece ya un lugar común: 10% de inspiración y Y trabajo todo el... 90% de trabajo. Sí, yo creo que es así. Y yo como docente en la Facultad de Artes lo veo mucho. Es decir, en primer año, yo he trabajado muchos años en dibujo de primer año,
Y ahí veíamos a los chicos recién venidos de la secundaria, pero uno ya veía alumnos que, por ejemplo, venían con otra preparación, porque venían de la Escuela de Bellas Artes, o tenían un talento muy particular que se diferenciaba de los demás, pero por ahí a un par de años más o allá en segundo año no se los ve más, desaparecen. En cambio otros que no, digamos que no se diferencian por tener un gran talento, con esto de la constancia y la pasión, ¿no es cierto?, por querer hacer arte, logran construir ese perfil de artista. Uh-huh. ¿A qué secundaria fuiste? Fui a la Escuela Normal, Tomás Godoy Cruz, enfrente de la plaza. Claro, no pasaste por Bellas Artes, que estaba ahí al lado del Arístides. No, claro. no. Y después, terminaste la secundaria y ¿cómo ahí ya tenías más claro tu vocación? Terminé la secundaria y estaba desesperada por terminarla para entrar a la universidad. Sí, y cuando nos hacíamos la rata con alguna compañera, con una amiga, mejor dicho, nos íbamos a la Galería Patiño Correa, que si vos te acordás estaba en la calle 9 de Julio. En esa época que yo empezaba la facultad y después incluso una vez que me recibí, en Mendoza había muchas galerías. Cuando yo empecé a exponer había muchísimas galerías, la de Patiño Correa, el Banco Crédito de Cuyo, me estoy tratando de acordar de Stirlenman. Bueno, hay muchas galerías en esa época y había como un poco de más movimiento a través de las galerías, ¿no? Sin hacerlo, se disparan muchos temas al mismo tiempo. Sí. ¿Hay una pérdida de espacios físicos en relación con las artes plásticas? Y yo creo que es como bastante diverso el panorama. Ahora, por ejemplo, con la inauguración de la Mansión Stoppel, hay un espacio muy lindo, que bueno, a todos nos tiene muy contentos. Están, por supuesto, el FADER, el ECA, el Museo de Arte Moderno, que como todos ya sabemos, también están como suspendidos ahí, esperando los arreglos, algunos están ya más avanzados. Por otro lado, también ahora se están creando espacios alternativos y hay chicos jóvenes que están con proyectos de llevar a cabo galerías, así que se han abierto varias galerías que las trabajan los chicos más jóvenes con el arte contemporáneo y sobre todo. Está la Galería Sant'Angelo, que también ha persistido a lo largo del tiempo. No, a lo mejor no tendríamos que quejarnos tanto porque hay como lugares, pero obviamente no todo el mundo accede a esos lugares, a esos espacios. Y ha cambiado la circulación también de la obra de arte porque está en las redes. Es decir, muchos artistas trabajan con Internet, exponen sus obras, venden sus obras a través de Internet, se hacen conocer. Así que, bueno, en realidad espacios están habiendo. Sí. ¿Qué maestros recordás? Y bueno, recuerdo sobre todo a la señora de Sant'Angelo, Filomena Moyano. Ella estaba en una materia teórica que era medios de comunicación. Y eran muy de vanguardia, tanto el Filomena como Sant'Angelo. Así que realmente nos dejaron una marca muy, muy importante. Bueno, también recuerdo a Dugmelik, que era el profesor de pintura. Bueno, hubo unos cuantos profesores interesantes. Sí, y pegando un salto, vamos al otro extremo. Eso era cuando eras estudiante, ahora sos docente. ¿Cuál es tu preocupación central respecto de los alumnos? ¿Qué te interesa transmitirles más que nada? Bueno, otra vez vuelvo a lo que te decía en relación con la persona que fue mi modelo. Transmitirles un poco el entusiasmo por la actividad en el arte, transmitirles que a la vez es un trabajo que requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación. Los chicos, claro, están muy ilusionados, entran con la idea esta de ser artista, pero bueno, un artista que quiere formarse de manera formal, ¿no es cierto?, a nivel universitario, bueno, tiene muchas exigencias de formación completa, lo que hace más completa su formación. Entonces, bueno, transmitirles eso, de que están en un proceso de construcción, que están en una instancia que están incorporando todo el conocimiento y después les quedará la instancia de hacer su propia producción artística.
Sobre todo yo creo que trato de transmitirles eso, que yo estoy contenta, que yo estoy satisfecha y contenta con mi tarea. Entonces eso creo que es el modelo más Sí, fuerte. más fuerte. Voy a hacerte una pregunta antipática, políticamente incorrecta. ¿Hay un cambio de generación? ¿Hay un momento histórico distinto respecto de cómo responden los chicos a la hora de estudiar? Te digo esto porque doy clase de locución, gambeteando referencias personales, pero bueno, es inevitable. Y por ahí le tirás 45.000 imágenes y vos ves que falta contracción, falta disciplina, falta esto que vos decís, hay que hacer gimnasia, hay que estudiar. Hay un momento, he terminado filosofando que hay un momento como distinto, por eso te digo que es De antipático, época, decimos, ¿no es de cierto? época, y hay tan más livianita la cosa. ¿Vos qué observás? Y yo observo, por un lado, que los jóvenes se están volcando a otros medios, a otras prácticas, y a mí me parece que eso, nosotros como docentes y como adultos, tenemos que estar siempre cerca de eso. Si queremos enseñar a gente joven, creo que hay que estar al tanto de cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que ellos se vuelcan y dedican mucho tiempo de sus días. Entonces yo creo que hay que tratar eso, de acercar esas dos personas que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, que son jóvenes que a lo mejor tienen otros ritmos en todo sentido, ¿no? De aprendizaje. Yo te podría decir que sí, que uno en general, así, veo una gran mayoría que a lo mejor le falta ese empuje o esa dedicación. Vos hablas de eso de alguna manera, la Sí, dedicación, sí, sí, sí. cumplir con los trabajos, tener esa actitud. Estás hablando un poco de una actitud. Sí, exacto. Y yo creo que como es muy variada, que hay grupos que trabajan así con mucha fuerza, con mucha dedicación. Vos pensás que nosotros en primer año ingresan 150, 180 alumnos. Entonces hay una gran variedad de chicos con distintas características, vienen con distintas formaciones también. Como te digo, un chico que ha ido a una escuela con la modalidad artística, bueno, ya viene con un montón de herramientas. Otros lo hacen para tentar suerte, a ver cómo les va, porque a lo mejor vienen de otras carreras donde no han encontrado. Yo creo que la elección de una carrera en general, y me parece que de las artísticas más todavía, es bastante valiente, ¿no? Elegir una carrera artística, y además lo tienen que hacer, los jóvenes tienen que decidir sobre una carrera cuando todavía están sintiéndose un poco perdidos en su propia vida, ¿no? Me parece a mí que a veces es un momento difícil de elegir, salvo alguien que ya tenga una inclinación muy... Yo, por ejemplo, no tuve esas dudas. Yo estaba esperando terminar la secundaria para ir directo a artes. Sí, pero ahora en un sentido positivo también, quizás haya un cambio de época. Hace 30, 40 años atrás, estudiar artes plásticas, estudiar teatro, Sí. despertaba un campeonato de prejuicios. Sí, ¿sabes? y un caos familiar, sí, tal cual. Sí, exactamente. Bueno, tengo el caso de un sobrino mío que quiere hacer cine, entonces desde chiquito decía que quería ser director de cine. Bueno, es una elección también para los padres, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver qué va a ser de su futuro. Y bueno, charlándolo, están todos de acuerdo en que el joven a esa edad tiene que elegir con lo que siente, con lo que le atrae, con aquello con lo que siente goce, ¿no es cierto? Creo que es la brújula más importante. Algo que te hace muy feliz, que vos se te pasan las horas y no te das cuenta porque estás muy entusiasmado. La brújula más importante, ahí apareció tu tío de nuevo, es buena la imagen. Sí. Y eso Sí. puede ser un modo de definir la vocación, Sí. que es un llamado, ¿no? Sí. Yo creo que cuando uno ve a una persona satisfecha y contenta con su trabajo, ese es un modelo fuerte, sea para lo que sea, ¿no es cierto? Sea para
el arte o la medicina o cualquier situación de vida. Cristina, un gusto tenerte. Ya pasó el primer bloque, vamos a la pausa y seguimos charlando. Bueno, sí. cómo no. Cuidado con el perro. Cristina Bañeros esta noche. Cristina Bañeros, esta noche en La Cucha del Bobi, aquí en Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, durante todo un mes, algunas obras, no puede decir uno algunas de las obras de Cristina están dándole un poco de más vida, más arte a este espacio físico. Y bueno, te lo agradecemos mucho. Ese trabajo, por ejemplo, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué es? Bueno, eso, si me paro para explicarte un poquito. Dale. Esto se llamaría objeto. Objeto es como otra disciplina, si nosotros pensamos en la pintura, en el grabado, en el dibujo, pero en el arte contemporáneo se han agregado otros géneros. Uno de ellos es, por ejemplo, el objeto. Entonces no es una escultura, es como que tiene otro modo de realizarse y otra intención. Y como charlábamos antes, el tema de la identidad ha sido un tema que ha ido recorriendo toda mi producción. Y en este caso, si bien no es tan evidente, la idea es que, así como vemos huellas digitales en aquel objeto, acá también hay fragmentos de mi huella digital y a la vez hay fragmentos de lugares de Mendoza, por ejemplo el anfiteatro, por ahí he hecho algunas imágenes también, esta tiene que ver con el anfiteatro también. Son como distintos fragmentos de marcas, yo le llamo marcas, y a la vez tiene como una posibilidad de participación del público, es decir, el público puede ir formando sus imágenes. Le puse muestrario de marcas, justamente porque este objeto me pareció algo muy interesante cuando fui a comprar acrílico. Se usan como pedacitos de acrílicos de colores para elegir y están puestos en un aparatito que es como si fuera el muestrario. Entonces tomé esa idea del muestrario y de esta cosa de ir superponiendo y variando fragmentos de arquitectura o de rincones. Por ahí también hice un cuadriculado que tiene que ver con el cuadriculado que se arma para sembrar la vid, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es como esa especie de dibujo geométrico sobre la tierra. Son todos fragmentos de ese tipo. Pregunta ignorancia pura, ¿por qué acrílico? Acrílico porque me interesa la transparencia y hacerlo en vidrio sería muy costoso, muy pesado y muy peligroso. El acrílico también es bastante caro, pero bueno, lo puedo manipular más fácilmente que si fuera el vidrio. ¿Y por qué te interesa la transparencia? Y la transparencia siempre ha sido como un elemento así formal que ha estado en mis trabajos. Me interesa la transparencia en el sentido de que uno ve superpuestas distintas formas, ¿no? Y siempre hay como algo más allá, siempre podría verse otra capa de otra cosa a descubrir. La inquietud del artista, ¿no es cierto? Formación sistemática, después empezaste a desarrollarte desde la pintura en un principio, lo identitario. En el proceso creativo, ¿por qué esa búsqueda de una impronta personal? Pregunta. No es para nada, es una pregunta es bastante complicada, en el sentido de que incluso un autor, hablando en el campo de la literatura, habla de angustia de las influencias, que sería como un estado por el que transitan muchos artistas justamente por este tema, porque uno inevitablemente su formación está ligada a
los grandes maestros, a las obras importantes de toda la historia. Y uno en algún momento, como te decía, quiere que su obra tenga una singularidad, algo que le es propio. Y eso implica una búsqueda también consciente, una búsqueda consciente. Claro, que alguien vea ese trabajo y diga Cristina Bañeros. Sí. Yo sé que a lo mejor no son aportes a la historia, sino van a romper con las matrices culturales, pero sí en un contexto, en el contexto en el que yo me muevo, bueno, que, como decís vos, que se reconozcan en las obras algo propio, bueno, me parece que esa ha sido parte de la búsqueda. Sí, me dejaste pensando, es fuerte la imagen, potente, angustia de las influencias. Lo poco que sabe uno, los pesos pesados históricos de la literatura han reconocido influencias. Poe, Cortázar, Borges quizás. Sí. Bueno, y hacen el mismo proceso, hacen el mismo proceso de búsqueda, porque dentro de ese proceso hay en general momentos de ansiedad, de insatisfacción, hay mucho dolor también en ese proceso. Tienen los dos estados, ¿no? El placer que implica trabajar y sentir que se ha resuelto un problema. Generalmente el artista, por lo menos en mi caso, va como acercándose a un problema que quiere resolver. Puede tener que ver con los materiales, porque está pensando a ver qué material sería el más apropiado para esta idea que tengo. Por ejemplo, como vos bien has notado, el tema de la diferencia, de la transparencia, yo lo trabajaba en mis pinturas también. El acrílico muy diluido me permitía superponer capas. Entonces siempre se veía algo que estaba atrás, algo adelante, algo atrás, como creando una especie también de espacio, ¿no? De espacio tridimensional, pero siempre en lo plano de la pintura. Y al pasar al objeto, bueno, ahí ya trabajo con un material que permite la transparencia y también otra vez juego con esas formas que se van trasluciendo. Y lo de las influencias, yo en algún momento lo padecí bastante cuando uno tiene esas crisis fuertes, incluso te paralizan la propia producción. Claro, algunos hablan de encontrar una voz como metáfora, o sea, haciendo una traducción de barrio, lo intento, no quiero este nivel expresivo porque es de otro. Sí, claro, sí, por supuesto, yo encontrarme frente a la tela y empezar a resolver la imagen y decir, ay, pero esto es muy Picasso, por ejemplo. Claro. O los maestros más cercanos, uy, esto es igual. Entonces ahí uno opta, decide a ver qué hace, qué puede hacer a partir de eso, cuánto te complica la tarea, y uno tiene etapas de crisis y generalmente son etapas que no se puede hacer producción. Hay una etapa de esa crisis que yo la considero que fue muy productiva porque utilicé la pintura, es decir, el mismo cuadro como objeto, lo utilicé para contar un poco, para manifestar, para hacer visible esa angustia. Entonces, por ejemplo, hice una pintura donde el lugar de la pintura está totalmente blanco, como si fuera la tela en blanco, ¿no es cierto? Uno dice la tabla rasa. Claro. Y alrededor, en el espacio que nosotros entendemos como el espacio del marco. Sí, gíralo un poquito a ver si lo puede tomar Mati. Entonces, en los bordes de ese blanco total, ahí, que en realidad sería el lugar del marco, ahí están algunas alusiones a referentes. Hay una alusión al cubismo, al surrealismo, ¿no? Y este otro trabajo, en donde toda la zona de lo que sería la imagen que uno espera que está invadida por el marco. Es decir, que acá no hay salida, es todo marco. Sí, está bueno. Claro, es decir, de alguna manera esa zona que la entendemos como lo marginal, lo de afuera, lo que no tiene tanta importancia. Incluso yo pensaba mucho también en relacionar esta situación del marco a
algo que también le conflictúa al artista, que es el entorno, el campo artístico. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy ubicada en ese campo artístico? Campo artístico, como cualquier otro campo profesional, tiene, digamos, una cantidad de voces legitimadoras, vos decías las voces, ¿no? Esas voces son primero nuestros maestros, incluso los profesores de la facultad, por ejemplo, o si algún artista hace una carrera autodidacta, sin ingresar a un estudio así académico, también se ve enfrentado a esa problemática. Entonces esto de que todo eso que está como en el contexto del artista y que supuestamente no tendría que a uno preocuparle, como podría ser, bueno, los críticos, los marchands, los museos, las salas, el público, cómo se maneja la difusión de tu obra, cómo se vende, todo eso forma parte de la problemática de un artista. Y en este caso yo lo simbolicé o le di forma de esta manera. Todo lo de afuera entra a la pintura y la cierra. Está bueno, está bueno. ¿Y esa que es tu dedo, metafóricamente? Uh-huh. Sí, es un fragmento de mi huella digital. Uh-huh. Y acá un poco lo que interviene mucho también sería la luz. Sin luz esta obra no tiene mucho sentido, que digamos. Son imágenes, son obras que necesitan mucho de la luz, y con la luz se completa o se amplía más este sentido de una huella digital propia que se proyecta y se expande. Uh-huh. Un poco eso. Y además la idea es que este tipo de trabajos nunca quedan cerrados. Es decir, yo los he ido adaptando al lugar de la exposición. Quiere decir que los puedo presentar apilados o acostados o haciendo distintos dibujos. Eso sería uno de los aspectos que diferencia bien lo que sería una obra contemporánea de una obra más tradicional. Claro, identidad, lo identitario, las raíces. Si empezamos de nuevo la charla y yo te pregunto, ¿qué es lo que querés decir en un sentido más abierto, más amplio, desde tu condición de artista plástica? Bueno, relacionada con el tema de la identidad, lo que a mí me ha interesado profundizar o hacer cuestionamientos es este tema de lo, digamos, de lo heredado. También forma parte de la identidad. Cuando uno se plantea la identidad, bueno, dice, bueno, acá hay algo ya dado, algo heredado, y otros aspectos o otros elementos que uno construye con el aprendizaje. Es decir, que en esa dinámica, ¿no?, de lo heredado o de lo genético y eso otro que entra a formar parte de tu sistema, es así, cómo son las normas, qué pasa con las normas, con los esquemas convencionales, que son parte de la cultura, es decir, de manera grupal por la cultura y de manera individual también, ¿no? Es decir, qué cosas uno trae como saberes o como saberes, y qué cosas va construyendo en ese intercambio con el afuera. No sé si te respondo más o menos la pregunta. Sí. Pero de todos modos, déjame persistir. ¿Qué otros temas? Están los temas tradicionales, la soledad, el amor, la melancolía, la muerte. Bueno, yo eso no lo he tocado, esos temas, porque esos temas en general están muy anclados a la figura humana, o por lo menos la figura humana sería una imagen ideal a lo mejor para relacionarlo con esos estados. Y no, yo creo que siempre me gustó más el arte abstracto y como si fuera una simbolización de esas cosas. Es decir, en otras obras, en esta misma muestra, por ejemplo, esta que está en la tapa del catálogo, es un collage, está hecho todo con papel de molde, ¿viste? El papel que usan las modistas, que es un papel ocre. Uh-huh. Están los fragmentos de los moldes de costura que usaba mi mamá porque es modista ella, que usaba para hacer las prendas. Entonces hay como fragmentos
de moldes que forman una especie de trama. Por eso esta muestra se llamó Entre Tramas, porque yo pienso en esa trama, ¿no? Esa trama que se va tejiendo, claro, entre lo dado, lo que uno trae y lo que incorpora. Entonces ahí esas tramas, cómo se teje esa trama es una de las cosas que a mí me dan. Cristina, si estudiara artes plásticas me gustaría ser alumno tuyo. En serio te digo. ¿Por qué? Vamos a, por la pasión y por lo gráfico y lo dinámico. Ajá, bueno, qué bien. Vamos a la pausa y en un ratitito volvemos y seguimos en la última parte de nuestro programa de hoy con Cristina Bañeros. Sí, seguís acompañándonos. La última parte de nuestro cuidado con el perro esta noche, con la artista plástica muy respetada, muy reconocida, ella, Cristina Bañeros. Ahí atrás tuyo hay una doble viña, lo digo muy torpemente. ¿Qué espíritu tiene? Bueno, en principio la intención es atraer al espectador con este horizonte que se prende y se apaga. De todas maneras, requiere de un contemplador tranquilo que va a dedicarle unos cuantos minutos, ¿no es cierto? Porque entonces va a advertir que el horizonte se apaga y se prende. A mí me gusta esa figura como metáfora de los proyectos que se mueren, aparecen y se mueren, de las ilusiones, de todo eso que uno se proyecta en el futuro y que metafóricamente lo podríamos asociar al horizonte, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con respecto a estos viñedos que están como espejados, forman parte de una búsqueda. Siempre me interesó mucho el paisaje, he pintado paisajes de nuestra tierra, la montaña, los viñedos, pero la intención ha sido, en mi caso, ver de qué manera mostraba la idea de paisaje de una manera no convencional, y me pareció que una de las maneras era explorar qué pasaba con el espacio, es decir, si está el espacio en el plano horizontal y ese mismo espacio de los viñedos se refleja en el cielo, bueno, ahí se arma algo diferente, y esto diferente lo interpela al espectador, ¿cierto? Así como me preguntás vos, bueno, se tiene que quedar un ratito y tiene que decir, ¿y esto qué es? ¿No? Distinto que si a lo mejor pasa por una pintura donde hay un paisaje más convencional, puede valorarlo por distintos aspectos, pero como que pasa un poco, ¿no? En este caso es como tratar de detener un poco al espectador. Pero es una impronta tuya también, es una identidad tuya, en términos expresivos. Sí. Estás interpelando, no sé cuál es la palabra, lo sabes. Es como que lo invitas a que ponga de él. Exactamente, a que le dedique un tiempo, que se disponga a ver. Y eso es muy valioso. Yo le doy muchísima importancia al espectador. Para mí es el que completa la obra, pero no solamente en el sentido de que, claro, en el momento que se comunica con una imagen, el espectador puede resignificar, ¿no es cierto? Puede hacer sus propias interpretaciones, puede proyectar cosas que son suyas, pero que la imagen se les activa. Pero yo creo que va más allá de eso. Yo creo que el público, en un sentido amplio, ¿no? Pensando que el público también lo forman las personas especialistas en el campo, pueden ser docentes, pueden ser críticos, periodistas, marchands, los pares, los colegas, todo eso son voces que entran en el proceso creativo. Cuando uno ya muestra lo que produce, inmediatamente entabla una comunicación con otros. Y uno recibe, en general recibe comentarios. Bueno, esos comentarios entran en el proceso creativo. Uno finalmente es quien decide, ¿no es cierto? Uno dice, eso que me dijo podría ser. A veces una palabra puede detonar un montón de soluciones y de ideas, una palabra de otro. Claro. Pero qué bueno, que es una imagen casi trillada, ¿no? El espectador, la figura del espectador.
Corregime, hay 10 personas y en una de esas hay 10 obras distintas. Sí, por supuesto. En la interpretación personal de cada cual. Exactamente, creo que es así. Exactamente. Y a mí me interesa que el público no esté tan atado a qué dice el autor de la obra, porque son dos instancias diferentes, me parece a mí. Una es ese momento de comunicación entre yo, público, y esa imagen que tiene que ser propia, es decir, uno tiene que animarse a construir o a expresar lo que esa imagen le provoca. Y hay otra instancia que es escuchar al artista, ver cuáles son sus intenciones, de qué manera las concreta. Creo que son dos momentos diferentes que pueden darse frente a una obra. Claro, porque también es otro lugar común. ¿Qué características debe tener Sobreactúo? Un espectador cuando va a una muestra, a una inauguración, bla, 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 y se para frente a un cuadro, y no sé, no tengo capacidad, es bueno, es malo. Claro, está esperando que otro avale. Sí. En realidad hay que cualquier ser humano puede dejar librados sus sentidos y ver qué pasa. Claro. Si tiene una curiosidad así más profunda, bueno, él mismo tratará de acceder a más información, a ver qué dice el artista, qué dicen, pero eso ya es un interés mucho más especializado, diríamos, ¿no es cierto? Y que además, cuanto más se ve, más amplio se hace el abanico de cosas que a uno le pueden gustar, ¿no? Cristina, pregunta que repito siempre, ¿cuál es tu visión respecto de lo cuantitativo y cualitativo en la actividad de las artes plásticas en Mendoza? Bueno, yo lo que voy viendo es una gran cantidad de jóvenes que se forman de manera diferente, que circulan por canales diferentes, que consumen cosas diferentes y hacen prácticas, es decir, por las redes. Mucha gente, y los jóvenes en particular, producen prácticas artísticas muy interesantes sin a lo mejor pretender ser catalogados de artistas, ¿no? Es decir, como un interés de consumir imágenes, intervenirlas, volverlas a hacer circular. Es decir, que hay una cantidad de prácticas actuales que bueno, son distintas a lo que fue en el caso mío cuando me formé, ¿no es cierto? Y Mendoza ha crecido muchísimo, tiene muchísimos artistas en las artes visuales, y en ese sentido sí, uno podría decir, bueno, pero faltan espacios donde mostrar la obra. Sí, puede ser, pero también se han ido abriendo galerías nuevas. Esos mismos jóvenes que están ahí muy cerca de lo que es la actividad artística, están abriendo, están animando y se están arriesgando a abrir galerías. De todas maneras, creo que es una situación que se repite en todas las actividades y que tiene que ver con la lucha por el espacio propio, ¿no? En mi época, como te contaba, habían en un momento muchas galerías de arte, pero bueno, tampoco es que todos van a acceder a las galerías de arte. Digamos que es una actividad que requiere también de experiencia, de madurez, de ir armando un cuerpo de obra, ¿no? Y eso, por supuesto, cuando uno se va acercando a esa realidad es cuando tiene más fuerza para ir y pelear un lugar, ¿no es cierto?, un espacio. Y la relación con el público, parto de prejuicios históricos, yo no lo sé, pregunto, pero hay como un folclore histórico. Y antipáticamente, políticamente incorrecto, ¿no? Hay una inauguración de la persona tal, hay mucha gente, la obra va a estar un mes ahí, pero después evoluciona muy poca gente. Hay un folclore. ¿Cómo activar más? Primero, si es así, es muy negativo y muy antipático, como lo estoy diciendo. No, pero más o menos es así. Sí, más o menos es así.
desde lo que sería el lugar, el espacio, hay formas, hay estrategias que se arman para mantener vivo el interés de seguir yendo a la muestra. Por ejemplo, en la mansión Estopel, la gente del ECA, que está funcionando ahí, para el Salón Vendimia, que hace poco que se ha abierto, ha organizado visitas guiadas durante la muestra, van a organizar también un cierre de la muestra. Entonces son como distintos momentos en donde la idea es convocar otra vez al público, ¿no? Claro. Pero bueno, es verdad que eso pasa un poco, y creo que el mendocino en general a lo mejor es más proclive a otras expresiones artísticas, la música, el teatro, el cine, lo tiene más cerca, ¿no es cierto? Y lo frecuenta más. Entonces ir a una galería o a un museo a ver artes visuales, como que se inhibe, por eso mismo que decías vos, ¿no? Estar frente a la obra, decir yo no sé, yo no puedo opinar. Esa es una foto. La otra, ¿compran los mendocinos? Es muy general como pregunta, es muy torpe como lo estoy planteando, pero me vas a entender, creo. ¿Compran obras de artistas mendocinos? Sí, yo creo que se compran, no en la medida que todos quisiéramos. Yo en el inicio de mi trayectoria tuve suerte, por eso que te decía que habían muchas galerías, yo me movía mucho y vendía, e incluso me movía de manera más personal, en el sentido de que, por ejemplo, un maestro como Luis Quesada siempre aconsejaba qué hacer con la producción, cómo salir a venderla. Entonces fue muy, muy interesante porque yo armé como toda una estrategia dedicada a vender. Y ahora está un poco más difícil, un poco bastante más difícil. Pero ahí aparece otro ingrediente, otro jugador, que creo que también se desarrolla en tus clases, la autogestión. O sea, aquella figura, bueno, yo tengo talento, estudié artes plásticas, me recibí, pinto. No, Y ahora que me compren. claro, no. ¿Qué? A Carlos Alonso, no sé. Claro. Sí, de todas maneras, hacer la carrera universitaria no garantiza que va a ser un buen artista, es una formación, ¿no es cierto? Bueno, Hay mucha gente que no ha hecho una formación así académica y se desempeña muy bien y tiene armado también su propio esquema de producción y de venta. Yo sí, eso es otra cosa que sí les transmito a los alumnos, que hay que intentar muchas actividades porque eso te va dando difusión. La difusión es lo que hace la diferencia a la hora de comprar, ¿no es cierto?, entre comprar una persona que tiene un cierto prestigio, que está avalado o por los premios o por las muestras en galerías o en museos. Es decir, el artista va también armando un modo de legitimación de su obra. Incluso hay artistas que tienen un camino más hacia los salones, es decir, los premios, los concursos. Otros artistas les interesa más el recorrido por las galerías. Cada uno va un poco perfilando, ¿no?, hacia dónde quiere dirigirse. Y bueno, acá en Mendoza se vende, pero bueno, el mendocino sí es un poco más reacio, como te digo, con las artes visuales me parece que... Cristina, ahí está Mati con la vieja seña. Un gustazo tenerte acá. Ay, para mí también. Deseamos lo mejor y muchas gracias por regalarnos estos trabajos que van a estar como un mes aquí. Bueno, muchísimas gracias a vos y al canal también. Bueno, muy amable. Gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro esta noche con Cristina Bañeros. Que estés muy bien.